En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre las principales claves del sistema 1-3-4-2-1. El vídeo lo vamos a dividir en las diferentes claves de la fase ofensiva y las diferentes claves de la fase defensiva, teniendo en cuenta que este sistema es un sistema muy adaptable y flexible a cualquier fase del juego, gracias también a la gran movilidad que podemos aportar a las diferentes piezas, eso sí, siempre en función al tipo de futbolista que tengamos. Iniciando por las características claves de esa fase ofensiva, vamos a centrarnos especialmente en cuatro. La primera de ellas va a ser la flexibilidad que vamos a tener por dentro y en los inicios. Luego hablaremos sobre la superioridad que ya tenemos generada gracias a esa línea de tres y qué posibilidades tenemos con ella, para acabar con dos conceptos relacionados con la superioridad por dentro, algo que ya se ve a simple vista en el dibujo, y con de la amplitud y la profundidad, cómo vamos a jugar con esos futbolistas que se sitúan en amplitud y profundidad para fijarla a los diferentes jugadores del equipo rival. Iniciando por estas características de la fase ofensiva, hablamos de esa flexibilidad en los inicios y por dentro, ya que gracias a este dibujo, el 3-4-2-1, vamos a ver que tenemos situado un cuadrado en inicio por dentro, con el número 8, el número 6, el número 10 y el número 7. Esta disposición nos va a permitir, como hablamos, esa flexibilidad, bien generar esa primera superioridad con la línea de 3 y una superioridad con los dos pivotes que ya tenemos en dibujo, nos permite mantener a los dos interiores o dos mediapuntas en una altura más alta entre líneas sujetando jugadores, pero esta flexibilidad va a estar relacionada con lo que busquemos, con cómo juegue el equipo rival o con cómo nos presione, ya que por ejemplo nos permitiría situar un único pivote en función de si ellos tienen un media punta, tienen dos puntas en función de equipo rival, situar dos interiores un poco más bajos y un único media punta situado entre líneas, o incluso dos puntas, lo que hablamos en función de lo que necesita el equipo, de si el equipo contrario va en bloque alto o de las diferentes necesidades que vaya teniendo el equipo. A eso nos referimos, ¿no?, con esa flexibilidad en las primeras líneas, sobre todo en la zona interna, que ese cuadrado nos va a permitir diferentes dibujos, ya sea en cuadrado, en rombo, ya sea lateralizando, como veremos más adelante en relación con la amplitud, a alguno de nuestros futbolistas, pero esa acumulación nos va a permitir adaptar a diferentes dibujos, al sistema o las características que tenga sin balón el equipo rival. Pasando ahora a esa clave de la primera superioridad en línea de 3, vemos que es un sistema que ya parte con 3 centrales. Esto nos puede generar una primera superioridad frente a, por ejemplo, sistemas que tengan dos delanteros. Ya estamos generando con 11, 5 y 4 un primer 3 contra 2 contra delanteros del equipo rival. Si, por ejemplo, esta superioridad es contra un delantero, incluso nos está sobrando futbolista, lo que hablábamos, flexibilidad y adaptabilidad también en función de nuestros futbolistas, ya que esto nos puede permitir subir a uno de los jugadores, fijar con otro punta más alto, subir a uno de nuestros pivotes que sea el encargado también de fijar por dentro, interiorizar a uno de los centrales para que ya tengamos este 2 contra 1, si solo es un punta, como decíamos, y que nuestro central del medio pase a hacer una superioridad en una línea más alta, y como veis vamos a tener una columna vertebral con mucho jugador en zona interna que va a favorecer diferentes alturas, va a favorecer diferentes líneas de pases, va a favorecer la traspérdida y va a favorecer que siempre vaya teniendo superioridades en las diferentes alturas del juego. Pero como veis, esta primera línea se puede también transformar para generar superioridades siempre en función de lo que hablamos. Equipo contrario, dos puntas, un punta y salta con un extremo, un punta y un media punta, poder ir cambiando. Esa flexibilidad por dentro que decíamos al principio, y esa flexibilidad también que nos genera la primera superioridad con 3 centrales, ya que no solo podemos hacer lo que hemos hecho anteriormente, sino que esto también se puede realizar también en función del tipo de carrilero que tengamos, ya que podríamos subir, como decíamos anteriormente, al número 7 de punta, podríamos interiorizar un carrilero, y que en este caso uno de nuestros centrales, que muchas veces también son laterales reconvertidos a centrales en esas líneas de 3, sea el encargado de coger esa altura, hablamos al central del medio,
generemos si es un punta ese 2 contra 1 o incluso con el portero ese 3 contra 2 si somos un equipo con un modelo muy poseedor y que arriesgan esas primeras líneas de balón, pues ya tendríamos o ese 2 contra 1 con 4-5 o ese 3 para 2 si utilizamos al portero también para la superioridad. Pero lo que decimos, un sistema de juego muy adaptable en función del rival, muy adaptable en función de las necesidades que tengamos y muy adaptable en función sobre todo a nuestras piezas. Por último vamos a juntar un poco, ¿no?, esas dos ideas que hablábamos. Hemos visto esa superioridad en el carril por dentro, que ya existe de manera natural gracias a ese cuadrado, las que podemos generar gracias a la movilidad de nuestras piezas y la importancia que va a tener la amplitud y la profundidad. Hablábamos de que podemos utilizar al 9 para fijar dos centrales, de que podemos subir al número 7 cambiando dibujo para fijar entre central, lateral y dar más espacio a estos tres futbolistas que queden por dentro. Diferentes posibilidades, pero este sistema nos va a permitir fijación con un punta, fijación con dos puntas, fijación con dos puntas y con dos interiores cercanos a centrales laterales para aportar todavía más espacio a 8 y 6 y que puedan separarse mucho las líneas del equipo rival o atraer mucho a la presión con dos pivotes si queremos atraer para golpear largo. Y por último esa fijación en amplitud. Vamos a tener siempre dos carrileros pisando la línea. En función de las alturas a las que movamos a estos carrileros es donde vamos a generar unos espacios u otros. Carrileros bajos que queremos que se generen espacios en zonas altas, entonces podremos lateralizar 10, podremos lateralizar 6 y que 10 baje a hacer esos desmarques de apoyo, y si es por el lado contrario, evidentemente exactamente lo mismo. En este caso, por ejemplo, si ponemos el caso inverso, el 2 situado en una altura fijando lateral, entonces aquí podremos lateralizar a uno de nuestros pivotes y ya dar movilidad con desmarques de ruptura, con desmarques de apoyo con 7 en las zonas más altas del juego. Pero lo que hablamos, como veis, un sistema muy adaptable y muy flexible en todos los ámbitos, tanto en primeras líneas como en zonas internas, como en jugar con esos perfiles de futbolista que vamos a utilizar para fijar en amplitud, fijar en profundidad y generar diferentes espacios. Pasando ahora a la fase defensiva, debemos tener en cuenta que esta va a depender del tipo de bloque que queramos efectuar, si vamos a hacer un bloque más alto, un bloque más medio o un bloque más bajo. Como vemos en el Tactical Pad, si por ejemplo queremos optar por un bloque más alto en esta situación de 3-4-2-1, yo soy partidario de que uno de los dos interiores pase a ser el delantero centro y el número 10 se encarga del pivote si el equipo contrario juega con un único pivote, como es bastante habitual. A partir de aquí perfilar presiones y, en mi caso personal, ahogar la presión con carrilero, que el número 6 vaya cercano, el 7 también se encarga de espaldas de 6, número 4 saltaría sobre extremo, iniciaríamos basculaciones, y el número 2, el más alejado, siempre sería el encargado de equilibrar posibles rupturas a espaldas y equilibrar por dentro posibles giros. Acumular el lado contrario al final con este sistema tiene que ser una de las ideas primordiales, liberar lado rival y si nos juegan, pues que haya tiempo evidentemente a una basculación rápida o a cambiar las piezas en función a cómo nos haya conseguido salir de la presión el equipo rival. Si por el contrario vamos a esperar en bloques más medios o bloques más bajos, sí que es cierto que tenemos una buena superioridad en esas zonas internas, es decir, hasta nos van a sobrar futbolistas, es lo normal si pasamos a bloques más medios, pero yo soy partidario de varias cosas, de que este sistema al menos en la fase defensiva sea un sistema simétrico, que podamos utilizar al número 6 para formar una línea de 4 y pasar a un 4-4-2 hundiendo a uno de los interiores mantenidos con los dos carrileros, que si no queremos hundir a nuestro pivote porque sea un pivote muy bueno posicionalmente, podamos abrir como decíamos, al 11, que el 4 pase a ser un central del medio y hundir a nuestros carrileros y ya tendríamos de nuevo generado un 4-4-2. Yo sí que es verdad que en este sistema, al igual que es muy adaptable y muy flexible en la parte ofensiva, yo creo que también lo es, aunque también en función de piezas en la fase defensiva, y si no vamos a ser un equipo muy presionante de ir a robar a pares o de ir a robar al campo rival, sí que optaría por generar esa asimetría en el sistema y cambiar el sistema en las fases defensivas, en función de si vamos sobre todo en bloques medios o bloques más bajos.